Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mayo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. David acababa de pasar la cumbre, cuando le salió al encuentro Sibá, el servidor de Meribal, con un par de asnos ensillados y cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas de uva, 100 frutas frescas y un odre de vino. El rey dijo a Sibá: ¿Qué vas a hacer con eso? Sibá respondió: Los asnos servirán de cabalgadura a la familia del rey, el pan y la fruta son para que coman los jóvenes, y el vino, para que beban los que desfallezcan en el desierto. El rey le preguntó: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Sibá respondió al rey: Se ha quedado en Jerusalén, diciendo: Hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. El rey dijo a Sibá: Desde ahora te pertenecen todos los bienes de Meribal. Sibá respondió: A tus pies. Quiera mi señor, el rey, dispensarme siempre su favor. Cuando el rey llegaba a Bahurim, salió de allí un hombre del mismo clan que la casa de Saúl, llamado Simei, hijo de Gerá. Mientras salía, iba lanzando maldiciones, y arrojaba piedras contra David y contra sus servidores, a pesar de que todo el pueblo y todos los guerreros marchaban a la derecha y a la izquierda del rey. Y al maldecirlo, decía: Fuera, fuera, hombre sanguinario y canalla. El Señor hace recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, a quien tú has usurpado el reino. El Señor ha puesto la realeza en manos de tu hijo Absalón, mientras que tú has caído en desgracia, porque eres un sanguinario. Abisai, hijo de Zeruía, dijo al rey: ¿Cómo ese perro muerto va a maldecir a mi señor, el rey? Deja que me cruce y le cortaré la cabeza. Pero el rey replicó: ¿Qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Zeruía? Si él maldice, es porque el Señor le ha dicho: maldice a David. ¿Quién podrá entonces reprochárselo? Luego David dijo a Abisai y a todos sus servidores: Si un hijo mío, nacido de mis entrañas, quiere quitarme la vida, cuanto más este benjaminita. Déjenlo que maldiga, si así se lo ha dicho el Señor. Quizá el Señor mire mi humillación y me devuelva la felicidad, a cambio de esta maldición que hoy recibo de él. David siguió con sus hombres por el camino, mientras Simei iba por la ladera de la montaña, al costado de él, y a medida que avanzaba, profería maldiciones, arrojaba piedras y levantaba polvo. David y su gente llegaron rendidos, y allí retomaron aliento. Mientras tanto, Absalón había entrado en Jerusalén con todos los hombres de Israel, y Ahitofel lo acompañaba. Cuando Husai, el arquita, el amigo de David, llegó a donde estaba Absalón, le dijo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Pero Absalón replicó a Husai: ¿Esa es tu lealtad hacia tu amigo? ¿Por qué no te has ido con él? Entonces Husai dijo a Absalón: No, de ninguna manera. Yo estoy con aquel a quien ha elegido el Señor, y también esta gente y todos los hombres de Israel. Con él me quedaré. Después de todo, ¿a quién voy a servir? ¿No es acaso a su hijo? Como estuve al servicio de tu padre, así te serviré a ti. Luego Absalón dijo a Ahitofel: Deliberen a ver qué nos conviene hacer. Ahitofel dijo a Absalón: Únete a las concubinas que dejó tu padre al cuidado de su casa. Así todo Israel sabrá que has roto con tu padre, y tus partidarios se sentirán fortalecidos. Entonces le instalaron a Absalón una carpa en la azotea, y él se unió a las concubinas de su padre, a la vista de todo Israel. En aquella época, se buscaba el consejo de Ahitofel como un oráculo divino, tal era la estima que tenían por sus consejos tanto David como Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Ahitofel dijo a Absalón: Déjame elegir 12,000 hombres, y saldré en persecución de David esta misma noche. Lo sorprenderé cuando esté enteramente agotado y le infundiré terror. Toda la tropa que está con él huirá, y entonces mataré al rey solo. Así haré que todo el pueblo se vuelva hacia ti como una esposa a su marido.
Lo que tú quieres es eliminar a un solo hombre, todos los demás quedarán a salvo. La propuesta de Ahitofel le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Sin embargo, Absalón dijo: Llamen a Husai, el arquita, y oigámoslo también a él, a ver qué opina. Husai se presentó ante Absalón, y éste le dijo: Ahitofel ha dicho esto y esto. ¿Debemos hacer lo que él dice? En caso contrario, danos tu opinión. Husai respondió a Absalón: Esta vez, el consejo que ha dado Ahitofel no es acertado. Luego añadió: Tú conoces a tu padre y a sus hombres, ellos son valientes y están exasperados como una osa salvaje cuando le arrebatan sus cachorros. Además, tu padre es un hombre de guerra y no va a pasar la noche con la tropa. Seguro que ahora está escondido en una quebrada o en cualquier otra parte. Y si al comienzo caen algunos de los nuestros, el que se entere dirá: ha habido un desastre entre los secuaces de Absalón. Entonces, hasta el más valiente, aunque tenga el ánimo de un león, se sentirá acobardado, porque todo Israel sabe que tu padre es un héroe y que los hombres que están con él son valerosos. Por eso, yo aconsejo lo siguiente: que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se concentre junto a ti en cantidad innumerable como la arena de la playa, y que tú en persona vayas al combate. Así lo alcanzaremos allí donde esté, caeremos sobre él como el rocío sobre el suelo, y no quedará vivo nadie, ni él ni uno solo de sus hombres. Y si se retira a una ciudad, todo Israel hará que lleven cuerdas a esa ciudad, y la arrastraremos hasta el torrente, a tal punto que allí no se encontrará más ni una piedrita. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: El consejo de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. El Señor, en efecto, había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel, para provocar la ruina de Absalón. Husai dijo entonces a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel ha aconsejado tal y tal cosa a Absalón y a los ancianos de Israel, y yo le he dado este otro consejo. Manden ahora mismo a informar a David: no te quedes esta noche en los pasos del desierto. Cruza más bien al otro lado, no vaya a suceder que sean aniquilados el rey y todo el pueblo que lo acompaña. Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel. Una esclava fue a llevarles la noticia, para que ellos, a su vez, fueran a informar a David, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Pero un joven los vio y fue a avisar a Absalón. Entonces los dos partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre de Bahurim, que tenía un pozo en el patio. Ellos bajaron al pozo, y la mujer tomó un lienzo, lo extendió sobre la boca del pozo y esparció encima grano machacado, de manera que no se notaba nada. Los servidores de Absalón entraron en la casa de esa mujer y preguntaron: ¿Dónde están Ahimaas y Jonatán? La mujer les respondió: Pasaron por aquí en dirección a las aguas. Ellos registraron, y al no encontrar nada, se volvieron a Jerusalén. Apenas partieron, los jóvenes salieron del pozo y fueron a informar al rey David. Apresúrense a cruzar las aguas, Le dijeron, porque Ahitofel ha propuesto este plan contra ustedes. David y toda la tropa que iba con él, reanudaron la marcha y cruzaron el Jordán. Al despuntar el día, no había quedado nadie sin pasar el Jordán. Cuando Ahitofel vio que no habían seguido su consejo, ensilló su asno y se fue a su casa, a su ciudad. Puso en orden los asuntos de su casa y se ahorcó. Así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. David llegó a Mahanaim, mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto al frente del ejército a Amasá, en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Itra, el ismaelita, que se había unido a Abigail, hija de Jesé, y hermana de Zeruía, la madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en la región de Galaad. Y cuando David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahás, el de Rabá de los amonitas, Maquir, hijo de Amiel, el de Lodabar, y Barzilai, el galaadita de Roglim, trajeron catres, mantas, jarras, vasijas, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas,
lentejas, miel, leche cuajada y queso de oveja y de vaca, y se los presentaron a David y a la gente que estaba con él, para que comieran. Porque decían: La gente está hambrienta, cansada y sedienta de tanto caminar por el desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 112. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas, y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto, y se irritará, rechinando los dientes se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces, si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: Tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no es condenado, el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío,
acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.